10:17 de la mañana, estamos de regreso con más información. Aquí hay un ejemplo que me han planteado. ¿Qué pasa si un trabajador, una trabajadora roba en una empresa, luego devuelve lo robado, subsanó el error? ¿Qué pasa? ¿Esto es causal de despido o no? ¿Amerita que la saquen de la empresa o no? ¿Cuáles son las barreras entre la intención que tuvo para cometer el error y cuando no hay intención? Bueno, hay unas discrepancias en torno a un fallo de la Corte Suprema donde se establece este criterio. Vamos a conversar de inmediato. Hoy está en nuestros estudios Alejandro Aybar, gerente de Defensa Tributaria y Laboral del Grupo Verona. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, semejante controversia, ¿no? En torno al dolo culposo, al dolo bueno, como se le denomina, si hay intención o no. Explíquenos un poco la interpretación que se le da a la norma, porque hay toda una confusión al respecto. Bueno, vía interpretación de normas, no solamente tenemos que ver la parte literal. O sea, acuérdense que hay un principio, echa la ley, echa la trampa. Aquí se trata de que el legislador, cuando establece una norma, no solamente vale la parte literal, hay que ver cuál es la intención del legislador, qué es lo que quiere corregir, a quién quiere beneficiar y a quién quiere perjudicar. En este sentido, esta ley laboral, cuando establece cuáles son las faltas graves del trabajador, no solamente lo establece literalmente. Este revuelo que hay de la sentencia de la Corte Superior, donde dice que ese trabajador lo han despedido arbitrariamente porque supuestamente se le perdió dinero y lo repuso porque fue sin intención, entonces el empleador lo despidió, pero no contempló pues el espíritu de la norma. Esto no es reciente, ya en el año 2004, con una casación 2147, también la Corte Suprema se pronunció. Ahí hubo un caso parecido, pero en otra magnitud. Ahí decía que el trabajador, al momento que ingresó a laborar, hizo una declaración jurada, donde él decía pues que no tenía ningún tipo de vínculo laboral, no matrimonial, con algún funcionario o trabajador de la empresa. Ingresó a trabajar. Después de un buen tiempo, el empleador lo despide al trabajador. Él hace su proceso. ¿Y qué había determinado el empleador? De que él tenía otras hermanas que trabajaban en esa institución. Entonces, el empleador dijo, acá hay una falta grave, me has mentido a la empresa, y lo despidieron. Lógicamente el trabajador utilizó todos los recursos los derechos fundamentales de la persona está de por medio, consagrado en la Constitución Política del Perú. Ahí no hubo mala intención, no hubo dolo, pudo haber habido negligencia. Lógicamente, ahí también el tribunal quizás se porque pronunció. lo informó antes, ¿no? Bueno, son situaciones y ahí que sí escapan. recae nuevamente ajustar esta interpretación de la norma. Sí. Pero la Corte Suprema ahora nos establece criterios para determinar si cuando se cometa la falta hubo esta intención de por medio o no, y si es que amerita separar a ese trabajador de la empresa. En momentos que se exige rigidez laboral, productividad y competencia, ¿esto no afecta, por ejemplo, contra los empresarios que ya no tienen la potestad, mientras los criterios estén establecidos, poder despedir a un trabajador que comete una falta? Lo que pasa es que la norma es clara, o sea, no leamos solamente la mitad de la norma, hay que leerla íntegramente, hay que interpretarla bajo sus formas, condiciones, momento, espacio, intención. La norma dice claramente, será falta grave si con la conducta del trabajador perjudica a la empresa. Y en este caso yo no le veo ningún tipo de perjuicio a la compañía. Sí, pero si perjudica, subsana el hecho, ya hubo el perjuicio de por medio, ¿no? Sí, pero en este caso no ha habido robo, ¿no? Acá lo que ha habido es una cajera de banco, de que, bueno, por la misma práctica ha habido un descuido, que es una negligencia, y ella en su afán de resarcir ese daño dijo, yo pago, yo cumplo, descuéntenmelo. Y entonces no ha habido una intención, o sea, tiene que haber intención dolosa. Eso la norma lo dice, y los que estamos inmersos en estas cuestiones laborales y tributarias tenemos que saber interpretar la norma. Cuando el dolo bueno, cuando no hubo intención, finalmente el Poder Judicial está en posibilidad de analizar y definir cuando no hay esta situación de por medio, ¿cuál debería ser el criterio? Escrupuloso evaluar. Siempre hay que proteger a la persona. Ese es de cajón, regla principal. Aquí no hay intención de daño, de perjudicar, de aprovechamiento, no hay nada de eso.
O sea, aquí ha habido una conducta normal. De repente ha habido negligencia de no conocer los procedimientos, ¿no?, de la norma, pero en ningún momento se ha querido. Ahora, con esto no estoy tapando las malas costumbres de los trabajadores. Todo trabajador que ingresa a una empresa debe, en primer lugar, recibir su reglamento interno de trabajo, que esas son las reglas de juego: horario de entrada, refrigerio, las sanciones por faltas, el incumplimiento reiterado de las labores. O sea, existen un sinnúmero de cosas que un trabajador debe conocer cuando entra a trabajar a cualquier tipo de empresa. Se promueve mucho, y está bien, de alguna forma, ¿no?, los beneficios laborales, el derecho a los sindicatos que tienen las empresas. ¿Por qué no ajustar también la norma en quizás una reforma pro competitividad, hacer más productivo el trabajo y generar esta armonía que tanto se requiere a nivel laboral? La norma lo establece, o sea, no es novedad el despido, por ejemplo. En la norma mismo dice que existen dos tipos de despidos que tiene la posibilidad el empleador: el despido justificado y el despido injustificado o arbitrario. Eso está en la norma, o sea, no es ninguna y por novedad. El trabajador tiene todas las instancias para recurrir y ganar una demanda interpuesta. Por ejemplo, en los casos de los despidos justificados están las faltas graves, la inhabilitación. Ejemplo, vamos a suponer que yo contrato un contador público para que me lleve la contabilidad de mi empresa, pero por A o por B a ese contador público, aún siendo estable, lo inhabilitan y no puede ejercer su profesión. Lógicamente se tiene que extinguir el vínculo laboral y se le puede despedir. También se le puede despedir a un trabajador cuando ha tenido una condena por delito doloso, o sea, cuando ha sido culpable, intencional, también se le puede despedir, entre otras cosas. Y eso parece obvio, ¿no? Eso es normal. Porque claro, dentro de los cánones también de la empresa o una institución hay ciertos requisitos, nepotismo también, por ejemplo, en una institución. Puede haber. Y también otro que no podemos dejar escapar es el despido arbitrario injustificado. El empleador tiene la posibilidad de despedir a un trabajador, o sea, sin ningún tipo de causa justa. No me gusta, pues, no me gusta si te despido. La ley lo contempla, pero hay una indemnización, pues, a ese trabajador. La norma dice que todo trabajador que es despedido injustificadamente, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha dicho, es despido arbitrario, pero no se ha dicho repóngasele. Entonces, el empleador puede decir, muy bien, ¿sabes qué? Pero de todas maneras te vas y te tengo que pagar lo que la ley. La indemnización es 1,5 sueldos por año, pero con un tope de 12 sueldos, o sea, no más. O sea, si yo tengo 20 años trabajando y me despiden de la empresa, el tope máximo que voy a recibir son 12 sueldos, como una indemnización por todo concepto, no hay más. O sea, ya el trabajador no me puede denunciar, pedir una reparación civil, no. O sea, la norma dice son 12 sueldos. Pero acá hay que tener en cuenta que eso no es para todos. O sea, solamente es para aquel trabajador que ha pasado el periodo de prueba. Todos sabemos que el periodo de prueba es de 3 meses. Cuando se trate de un trabajador regular, pero cuando se trate de un trabajador de confianza, son 6 meses el periodo de prueba. Y cuando se trate de un trabajador de dirección, es 1 año el periodo de prueba. O sea, si pasado esos momentos yo despido al trabajador, tengo que indemnizarlo con 1,5 sueldos por año. ¿Pasado los 6 meses? No, pasado. Porque ¿qué pasa si está dentro de los 3 primeros meses? No, si no está en el periodo de prueba no hay indemnización, está todavía a prueba. Lo que yo te decía es que el periodo de prueba, hay 3 tipos de periodo de prueba. Para un trabajador normal, es un trabajador regular, el periodo de prueba son de 3 meses, salvo que en el contrato lo señale y pueda decir que tu periodo de prueba sea 4 meses, 5 meses, por eso hay que respetar las normas. Ahora, acá hay algo muy puntual. Hay trabajadores que tienen contratos definidos, ¿no? Vamos a suponer que tengo un trabajador por 1 año, ha pasado el periodo de prueba, ha pasado los 3 meses y al 4.º mes yo decido despedirlo. La ley me faculta como empleador a que yo lo despida y le tengo que indemnizar. Pero está sujeto a todos los beneficios laborales, ¿no? Exacto. Que pasó todo el año de prueba. Ahí también hay que indemnizarle 1,5 sueldos por mes que se deja de trabajar. Es muy distinto, por eso los empleadores tienen que tener mucho cuidado cuando quieran despedir a un trabajador. Primero tienen que remitirse a la norma y ver cuáles son las facultades e implicancias. Las leyes de protección a los trabajadores, como esto, ¿no? Establecer nuevos criterios y ser más rigurosos en la aplicación de un despido, ¿deben estar de la mano o no con la productividad de la empresa? Lo que pasa es que en el reglamento, en la ley de productividad de la empresa, el decreto legislativo 728, establece, ¿no?, cuáles son
las faltas graves, y hay faltas graves dependiendo de la conducta o de la capacidad del trabajador. Hay trabajadores que, bueno, pues cuando ya adquieren una estabilidad, ya bajan el ritmo. Se confían totalmente y bajan la guardia. Su capacidad ya no es la misma, ¿no? Entonces, esa es una falta grave, causal de despido. Pero eso no se vuelve subjetivo. El jefe que de pronto me tiene cólera me dice, bueno, no está rendiendo como antes, no hay un material tangible. Hay pruebas, pues, o sea, si tú te dedicas a la confección de polos, por ejemplo, y tú sabes que tu diario produces 100 polos, esa es tu media. Si ya después tú te engríes, y ya como eres estable, comienzas a producir 40, 50 polos, se nota la prueba, pues. Entonces el empleador, con una buena causa, con un buen informe, tranquilamente, pues, te despide por falta grave, incumplimiento. Y hay una cuestión de productividad. Ya la capacidad del trabajador no está dando lo que debe dar. Pero también existe la conducta, claro, que es distinto. O sea, oye, yo soy un trabajador que me acostumbro pues a darme mi juerga los fines de semana y día lunes. Llego tarde. Falto, llego bajo los efectos del alcohol, estupefacientes. El empleador te va a votar, pues. ¿Y todos esos criterios justificados pueden pasar al ámbito judicial? Todo, cuando se interpone una demanda. Claro, por supuesto. O sea, hay instancias. Primero la administrativa y luego la judicial. ¿Qué le dice su experiencia? ¿Cuáles son los principales motivos causales de despido? ¿Y si estos están justificados o no? ¿O hay mucha arbitrariedad y juego sucio de por medio? Yo creo que no. O sea, durante los 20 años que me dedico a asesorar empresas, he visto muchas cosas. Aquí hay bastante desconocimiento. Así como no hay cultura tributaria, tampoco hay cultura laboral. Un trabajador entra a una empresa a trabajar por necesidad, ni siquiera por conocimiento y dominio y que sea un expertise, sino porque tiene que trabajar, porque tiene que comer y tiene que mantener. O sea, no hay cultura laboral. Muchos trabajadores se sienten ofendidos cuando un empleador los despide y le echan la culpa, malo, o sea, prepotente, me ha votado y voy y me quejo. Y si tú te das cuenta, en el Ministerio de Trabajo hay millones de denuncias, ya no hay capacidad en el Ministerio para atender todas las demandas que hacen los trabajadores. Pero esta causal de despido, entonces, en la mayor cantidad de veces depende de la falta de ejecución, de buen desempeño del trabajador. Sí. O sea, recae en el trabajador antes que en la arbitrariedad, como se lo planteaba. No. Básicamente el empleador, ya en casos extremos de que de repente el trabajador pues es un problemático, le está armando sindicatos, aunque la ley del sindicato está protegida por ley, ¿no? Pero hay pues trabajadores que disponen, incentivan a que los demás compañeros entren al negocio sucio. Entonces, pues lógicamente esa manzana va a perjudicar al resto, hay que sacarlo, ¿no? O sea, ahí no hay dudas. Bueno, en esto del dolo bueno se habló que también va a haber mucha, como lo mencionaba, mucha interpretación, mucha subjetividad de por medio, y a ver qué otros casos polémicos surgen. Falta todavía esta Ley General de Trabajo, ¿no? Que tanta falta nos hace para definir, incluso hacer reajuste en este tipo de cosas pendientes. Sí, pero o sea, no es que cada uno va a interpretar a su manera. No, eso no es así. O sea, la interpretación tiene sus reglas. Los especialistas conocemos de que no porque a mi antojo, a mi mejor posición, lo voy a hacer a mi favor. Eso no es así. Yo, por ejemplo, cuando yo dicto clases en la universidad, a mis alumnos yo le hago un ejemplo bien práctico y que todo el Perú se entere cómo funciona la interpretación de la norma. Miren, allá por el año de 1740, en Francia, los trenes trasladaban pasajeros y trasladaban carga. Entonces, se trasladaban animales. En uno de esos, un perro le mordió a un pasajero. Entonces el administrador dijo, oye, tenemos que corregir esto de acá. ¿Y qué hizo? Mandó poner en todos los paraderos del tren, mandó poner un letrero que dice, prohibido subir con perros. En eso venía un señor con un oso y quería subir al oso al tren. Lógicamente el guardián le dijo, no señor, usted no puede subir con el oso. ¿Pero por qué? Ahí dice que solo no se puede admitir a los perros. No me permite, me está faltando a mis derechos fundamentales como persona, a mi libertad. No señor, está prohibido, no se puede subir con perros. Señor, pero este no es un perro, este es un oso. Y por lo tanto usted me tiene que dejar subir. No lo dejaron subir. Este señor, confundido, demandó pues a la empresa del tren. Y lógicamente perdió, pues, porque aquí es lo que tengo que explicarte. No es la parte literal lo que manda en la norma. Es la intención. La interpretación. O sea, cómo tú lo interpretas tiene que ver más allá de la parte literal. O sea, cuando el legislador establece una norma,
tienes que decirte y preguntarte, ¿a quién quiere perjudicar? ¿A quién quiere corregir? ¿A quién quiere beneficiar? ¿O qué es lo que quiere hacer el legislador cuando dicta esta norma? En ese caso, el legislador o el que ejecutó la norma quiso proteger a todos los pasajeros. O sea, el hecho de poner perro no significaba de que podía subir otro animal que no sea perro. Y en este fallo de la Corte Suprema, entonces, no más despidos arbitrarios y Claro. hacer prevalecer el derecho fundamental del trabajador. El despido arbitrario es un efecto que puede establecerlo cualquier empleador. Como te digo, previa indemnización. Está en su facultad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, queda aclarado un poco el tema. El gerente de Defensa Tributaria y Laboral, Alejandro Aybar, del Grupo Verona, con nosotros.